a las que por ahí no logré saludar, bienvenidas. Y bueno, un privilegio de que hoy estemos todas juntas nuevamente, ¿verdad? Más que nunca estudios bíblicos entre semana. Yo sé que hay algunas que están desde sus trabajos, en sus casas, desde su oficina. Así que chicas, muchas gracias por el esfuerzo. Es lo que el Señor nos ha dado en este momento, ¿verdad? Es lo que tenemos hoy y lo aprovechamos, pero al máximo. Así que bueno, como decía Juanita, vamos a compartir y este año y bueno, este año como nunca, ¿verdad? Nos gozamos en los nuevos comienzos. Este año, yo no sé, ustedes todas queríamos terminar el 2020 porque pensábamos en el 2021. Déjenme sacarme de la pantalla principal porque qué feo predicarse a uno misma. Ya voy. A ver, ¿cómo hago para no verme yo, sino por lo menos ver los nombres de ustedes, chicas? Denme un chancecito para ver si lo puedo cambiar. Están también en alguna situación que no pueden poner la cámara, pero nos están escuchando. Y bueno, como nunca, ¿verdad? Queríamos ese nuevo comienzo este año. Y ¿por qué deseamos siempre un nuevo comienzo? En nuestras vidas, en el año, más que nada porque cuando hablamos de nuevos comienzos, es como que una esperanza brota en nuestro corazón, ¿verdad? Los nuevos comienzos traen nuevas energías, nuevas esperanzas, un aire nuevo, un aire fresco. Y si eso pasa por pasar la página de un calendario, ¿verdad? ¿Cuánto más cuando esos nuevos comienzos vienen de parte del Señor en nuestra vida? ¿Cuánto más? Saben, Dios es especialista en nuevos comienzos, pero especialista, porque es parte de su misericordia y de su amor, las nuevas oportunidades. La Biblia está llena, desde Génesis a Apocalipsis, bendito Dios, de nuevos comienzos. Está llena, ¿verdad? Si podemos recordar a Noé, ¿verdad? Un nuevo comienzo desde ese día que se abrió la puerta del arca y estaba el precioso arco iris. Un nuevo comienzo para la humanidad, una nueva oportunidad. Recordamos a Abraham cuando Dios le dice, deja tu tierra, deja tu parentela, mira las estrellas que te voy a dar, ¿verdad? Una descendencia más grande, pero comienza a caminar a la tierra que yo te mostraré. Podemos recordar a Moisés cuando sacó el pueblo y se abrieron las aguas y yo no me puedo imaginar el gozo, la euforia de ese pueblo saliendo hacia la libertad de Egipto. Podemos recordar a Josué, ¿verdad? Cuando el Señor le hace cruzar el Jordán con el pueblo hacia la tierra prometida. En fin, mis hermanas, Nehemías, cuando reconstruye los muros y empieza una esperanza para el pueblo que estaba ahí. Pero, ¿qué mayor comienzo? Cuando nace el Señor Jesucristo y aún es contado antes de Cristo y después de Cristo. El mayor de los comienzos, el día de su resurrección, una esperanza eterna. Y saben, un día esperamos, hoy todavía esperamos el más grande de los comienzos, cuando en Apocalipsis dice que tendremos cielos nueva y tierra nueva. El hombre siempre necesitó de un nuevo comienzo. Y aún hoy lo anhelamos y lo necesitamos. En toda la Escritura, ¿verdad? Vemos que Dios nos da esas nuevas oportunidades. ¿Pero por qué? Porque el hombre, ¿verdad? Una y otra vez, el pueblo de Dios, el hombre se apartó de Dios, dándole las espaldas al Señor. Entonces, cada vez que el hombre dejaba a Dios, Dios daba la puerta de un nuevo comienzo. Y
El llamado de Dios siempre, 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 el llamado de Dios a una fresca y a una nueva relación con Él ha sido mayor que nuestra propia rebeldía y abandono. Siempre. Podemos nosotros rebelarnos contra Dios, podemos dejarle, podemos abandonarle, pero el llamado de Dios a una relación personal con Él siempre va a ser mayor por amor, porque Él nos ama. Yo las quiero invitar a las que pueden abrir sus Biblias al libro de Oseas, un librito pequeño, uno de los profetas menores, que está ahí por como la mitad de la Biblia, es pequeñito. Es uno de mis libros preferidos. Y está ahí, y vamos a ir allá casi al final al capítulo 11, en el versículo 4. Vean el llamado de Dios a una intimidad con Él. Vean el llamado de Dios, ¿verdad? Este Dios que es especialista en atraernos hacia Él con paciencia, con perseverancia, una y otra vez. Dice el versículo 4, Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos, para el pueblo de Israel que había abandonado a su Dios. Fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puso delante de ellos la comida. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y ese es el amor del Señor, llamándonos una y otra vez hacia Él, mis hermanas. Una y otra vez a una relación personal con Él, fresca e íntima. Cuando nosotros respondemos a ese llamado, cuando nosotras podemos responder al llamado de Dios para una relación con Él, en primer lugar, el día que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Si aquí tal vez hay alguna mujer que dice, yo no tengo esa relación con Dios. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo se puede obtener? Ese es el comienzo. Y una vez que nosotros hemos recibido a Cristo, hemos entendido el Evangelio, podemos comenzar a tener esta nueva relación con el Señor. Pero como sus hijas, el Señor nos hace un llamado a mantenerla fresca, a mantenerla fresca, esa es la palabra, íntima, fresca, verdadera. ¿Saben? Cuando nosotros respondemos a este llamado, se hace en nosotras, en nuestro interior, un avivamiento. Y no le tengamos miedo a esa palabra, ¿verdad? No le tengamos miedo porque a veces es mal usada y pensamos personas en el piso o pensamos personas eufóricas en una reunión. No. Esa palabra avivamiento, su definición es traer de nuevo a la vida. Traer de nuevo a la vida. El avivamiento es lo que ocurre cuando el pueblo de Dios, individualmente o en grupo, es restaurado hasta tener una correcta relación con Él. Es una obra sobrenatural de Dios en nuestros corazones, dice Nancy Ledamos en uno de sus libros, En busca de Dios. Todas y cada una, mis hermanas, de nosotras, somos llamadas a un nuevo comienzo, a un avivamiento, a una nueva y fresca relación con el Señor. Y eso es lo que vamos a estar estudiando este año. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué área Dios necesita tocar de nuestra vida para yo mantener una relación fresca, grata con el Señor? Íntima. Y vamos a estar estudiando diferentes áreas en nuestra vida donde debemos dejar al Señor entrar, donde debemos dejar al Señor trabajar para lograr tener esa relación personal con el Señor íntima. ¿En qué forma? Ahora, yo me puedo hacer una pregunta en esta tarde. ¿Necesito yo este estudio? ¿Necesito yo un avivamiento?
¿Saben? En toda la palabra de Dios vemos que Dios llamó a un despertar, a un avivamiento personal al pueblo de Dios estando en 3 condiciones. Y aquí es donde nosotros debemos empezar a examinarnos a nosotras mismas. En primer lugar, Dios llamó a aquellos que le aman y le sirven. Y aquí tú me puedes decir, ¿cómo, Carito? Si yo siempre he entendido que el avivamiento es para aquellas personas que lo necesitan. Es para aquellas personas que no están haciendo nada para el Señor. Es para aquellas personas que no leen la Biblia. Es para aquellas personas que no asisten a una iglesia. Es para aquellas personas, y tenemos una lista en la cual yo no me pongo. Pero sabes que ese es un error, porque Dios dio nuevos comienzos en las Escrituras a personas que estaban amándole y buscándole de todo corazón. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Job? Job, en el capítulo 1 vemos que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. Pensemos también en Noé, que ya hablamos de él. Noé dice que halló gracia delante de Dios. Noé jamás fue el mismo después del arca. Podemos pensar en Abraham, en Josué y en los que mencionamos antes. Todas eran personas que estaban amando y siguiendo al Señor. Pero Dios de alguna forma les llamó a algo más. Ellos tenían una necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? ¿Por qué Dios les estaba llamando a algo más? ¿Saben? Dios les estaba llamando a una mayor fe, a una mayor obediencia, a una mayor santidad, a una relación más íntima con el Señor, a una mayor frescura, a hablar siempre el mismo idioma con el Señor. En primer lugar, para aquellos que aman al Señor, el Señor les está llamando a un mayor desafío de fe y obediencia. Noé estaba bien, amaba a Dios, estaba tranquilo ahí. Abraham estaba ahí con su padre antes que muriera en la tierra de Aram. Josué estaba ahí siendo el conquistador. O Esther, que estaba en el palacio del rey. Ya estaba acomodada. Pero Dios usó un desafío de fe. ¿Para qué? Y de obediencia, para llamarlos a una nueva y diferente relación con Él. Mis hermanas, aquí estamos hablando de cuando dejamos a Dios tomar y producir en nosotros el deseo profundo del control total del Señor sobre nuestras vidas. Ahí es donde el Señor nos quiere llevar, a un control total del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Amas a Dios? ¿Sirves al Señor en algún área? El Señor te está llamando a algo más, a una frescura mayor, a una relación mayor, y tal vez para eso Dios está usando un desafío de fe. Tal vez Él está usando algo en lo cual tienes que obedecer. En muchos casos, Dios está utilizando nuevos desafíos. Hoy como iglesia estamos en un nuevo desafío. Y vea, si yo no estoy agarrada del Señor y si yo no entrego áreas a mi vida, seguramente el Señor no va a producir lo que Él quiere producir en nosotras. Porque aquellos que aman a Dios, el Señor no los va a dejar quietos. Siempre pedirá más de ello. Como dijo Pablo dijo, no es que yo lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Prosigo hasta alcanzar el premio, decía Pablo en el libro de Filipenses. Así que si estamos amando a Dios, necesitamos que el Señor produzca en nosotros
y responder el llamado de Dios a una relación más personal. ¿Sabes dónde lo vemos bien clarito? En el libro de Job. Vea, vayamos al libro de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42. Yo sé que todas, tal vez casi todas nos sepamos el libro de Job y la historia de Job, que empieza siendo, por supuesto, un hombre temeroso de Dios, como ya lo mencionamos, pero que su vida es eclipsada, es tocada a través de profundas crisis. En cosas de días, él pierde sus hijos, su familia, sus posesiones, sus siervos, su ganado, su riqueza y luego su salud. Y la gran pregunta de Job durante los primeros 41 capítulos es, durante los primeros 39 por lo menos, Señor, ¿por qué sufre el justo? Y para más llegaron unos amigos, que quién quisiera tener esos amigos, que empezaron a dar vueltas y a decirle, arrepiéntete porque estás así por tu pecado. No podían comprender que el justo sufriera. Pero en el capítulo 40 y 41 intercede Dios y en breves palabras le dice, ¿quién eres tú para cuestionar mis hechos? Dios les responde con preguntas y preguntas, pero preguntas que están hechas para que Job entendiera la soberanía de Dios. Aquel que ama a Dios, Dios va a usar no solamente desafíos de fe para hacerle crecer en su relación con Él, desafíos de obediencia, sino que muchas veces va a usar las pruebas. Cuando Job comprende que lo único que tiene que hacer es someter su vida al Señor, al control y a la soberanía de Dios, él dice estas palabras en el capítulo 42. Respondiendo Job a Jehová, dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Vean lo que dice Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Podemos comprender el avivamiento de Job dentro de él? Job no era el mismo. Él mismo es capaz de decir antes de la prueba, yo de oídas había escuchado a mi Señor. Yo decía que lo conocía, pero ahora mis ojos te ven y puedo comprender la soberanía de Dios y el control total de Dios sobre mi vida. Mis hermanas, yo no sé, pero el 2020 Dios lo usó para esto en mi vida. Para decirme, mira, quédate en silencio. Quédate en silencio, yo estoy sobre todas las cosas. Yo tengo el control y la obra de Dios y tu vida es mía. Me lo repitió una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Dios va a usar las pruebas para llevarnos a qué? A esa relación más profunda con el Señor, si amamos a Dios. En primer lugar, Dios llama a aquellos que le aman, a aquellos que le sirven, a tener una relación más profunda con Él. No nos neguemos a recibir las pruebas que provienen de la mano de Dios. No nos neguemos si tal vez Dios nos está pidiendo un paso de fe, si tal vez todavía hay algo más que yo debo entregar al Señor y un paso de obediencia. Pero también Dios llama a otros dos grupos a tener esta nueva relación con Él. ¿Sabes qué? Por supuesto que Dios llama a las personas cuando están en una condición de pecado. Volvamos ahí a Oseas. Y Oseas nos está hablando
del pueblo de Israel cuando había dejado a su Dios. Y hoy no vamos a estudiar del todo el libro de Oseas porque es muy rico, ¿verdad? Pero es el llamado de Dios a un pueblo que le había abandonado, que le había cambiado, pero por sobre todo que había dejado a su Dios para abrazar el pecado. Y vean lo que dice en Oseas capítulo 11. Ahí en Oseas capítulo 11, desde el versículo 1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Dios lo sacó, ¿verdad? Con Moisés. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, que es parte del pueblo de Israel, tomando de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos, como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Vean el versículo 7. Por tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Habían cambiado a su Dios, habían cambiado sus prioridades, habían cambiado el amor hacia Dios, habían cambiado su confianza. La habían puesto su confianza en ídolos hechos de manos y se habían rebelado contra Dios. ¿Sabes? Cuando llegamos a esa condición en nuestras vidas, necesitamos responder al llamado de Dios del arrepentimiento. Vean lo que dice ahí mismo, Oseas 14, del 1 al 4. Dice, el clamor de Dios, ustedes saben que el avivamiento nunca se va a producir en nosotras por nosotras mismas. No podemos producirlo. El pecado sí, está en nosotras. Pero esta búsqueda de Dios por una nueva relación la tiene que producir el Señor. Tenemos que dejar que Dios quebrante nuestro corazón y empiece a producirla y tenemos que responder a ella. Vean lo que dice el capítulo 14, versículo 1. Vuelve el clamor de Dios. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. Esto era lo que decía ahora el pueblo de Israel, que él no necesitaba a Dios, que ellos tenían ídolos, que los asirios lo ayudaban, etc. Dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca diremos a la obra de nuestras manos, o sea, los ídolos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Dice Dios, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. El llamado de Dios ante un corazón que ha abrazado el pecado, que ha dejado a su Dios, es el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento en primer lugar está en el corazón, ese deseo está en el corazón de Dios llamándonos. Hermanas, hoy más que nunca no nos conocemos muchas. Estamos aquí porque alguien nos invitó, porque alguien nos dijo, porque entregamos la tarjeta, alguien nos dio una invitación el sábado por las redes sociales. Yo no puedo conocer tu corazón, pero yo te aseguro algo, el Señor lo conoce. Y sabe la necesidad de cada uno de los 37 o 38 corazones que hay en esta tarde. ¿Será que necesito empezar a buscar al Señor? Que necesito buscarlo, como me dice aquí, volviéndome hacia Él.
porque le he dejado. El Señor siempre nos dice, estemos a cuenta, estemos a cuenta. También Él nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Así que si hay alguna situación donde hay que ir al Señor y decir, Señor, perdóname por esto. Hermanas, el Señor como siempre está, como dice el versículo 4, esperándonos para sanarnos, para amarnos de pura gracia. Una de las mentiras más grandes del diablo es que él nos susurra a nuestros oídos y nos dice, otra vez vas a ir con tu pecado a Dios. Otra vez vas a ir con esta situación a Dios. Ya no vayas. Vas a fracasar otra vez. Y nos susurra que no es necesario, que no es válido, que el amor de Dios sea apartado de nosotras. Pero eso es la pura mentira del diablo, porque el Señor nos ama de pura gracia, cuando volvamos a Él con un corazón arrepentido. ¿Qué otra condición, qué otro grupo de personas el Señor está llamando a ese fuego interior, a esa relación fresca? ¿Saben qué? Dios está llamando, Dios nos llama cuando como hijas de Dios, que una vez le amamos, que alguna vez le servimos, empezamos a apagarnos. Empezamos a apagar, lo dice la Biblia, al Espíritu Santo en nuestra vida, a través de no obedecerle, a través de no responder. Empezamos a dejar la palabra, empezamos a dejar el tiempo de oración, empezamos y ya no nos congregamos, bueno, hoy aunque sea por vía Zoom, y empezamos a apagarnos y empezamos a secarnos. De eso habla el libro de Oseas. Yo puedo reconocer tantas veces en mi vida, en mis 30 y resto de años de creyente, momentos en que aún yo podía servir a Dios, pero estar seca por dentro. En momentos en que yo podía aún estar involucrada en cosas para servir al Señor, aún asistiendo a la iglesia, pero estaba apagada, había dejado la frescura, había dejado mi tiempo, leía la Biblia y era como que no me llegaba y cantaba y nada me provocaba estar más cerca del Señor. El llamado de Dios es a volvernos a Él. ¿Se acuerdan de la historia de Sansón? Cuando Sansón al final de sus días, aquel que tenía que liberar al pueblo de Israel porque era un juez, se mete en su pecado, se mete en su vida y de bocón, ¿verdad? Esta Dalila le saca la verdad y no es que él estaba mintiendo, le saca dónde estaba el secreto de su fuerza y él le dice que nunca, como nazareno, nunca se había cortado el cabello. ¿Saben? Ahí en Josué capítulo 20 dice que esa noche se acuesta Sansón a la par de con Dalila y a la mañana siguiente, como por la tercera vez, Dalila le dice ahí en el 16:20, Dalila le dice, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego que él despertó, él de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Como hija de Dios, si yo soy hija de Dios, el Señor nunca me va a dejar, ni nunca voy a dejar de ser su hija. Eso es promesa de la palabra. Pero mis hermanas, el poder de Dios, la frescura de Dios, de mi relación con Él, sí se apartan.
Y Sansón, siendo un juez de Dios, no sabía que ya Dios se había apartado de él. Y muchas veces llegamos a esta condición en nuestras vidas cristianas. Y yo les repito, muchas veces pasé por este camino, más de las que no hubiese querido, más de las que hubiese querido. Y vean el capítulo 13, el versículo 9 de Oseas. Dice, te perdiste, oh Israel. Y me mató esa frase, te perdiste, te perdiste. Y el llamado es a volver al Señor. ¿Será que estoy tan perdida, como en un momento se mencionó en las reuniones, en mí misma, que he dejado de ver a Dios? Me he perdido en mis planes, en mis ocupaciones, en mis propias propuestas, en mis negocios, en mi propio plan de vida, que es como si ya Dios no existiera, como si ya no sumara a Dios en mi vida. Vea lo que dice el mismo versículo 9. Dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. El llamado de Dios a volvernos a Él, mis hermanas. El llamado de Dios a volvernos a Él. Ahí mismo en el 14, vayamos a leer el versículo 5 al 7. Dice, yo seré, cuando nosotros respondemos a Dios y cuando nosotros nos volvemos a Dios, el Señor dice en el versículo 5, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados, y esa es la palabra. Serán vivos nuevamente, serán avivados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Cuando nosotras respondemos al llamado, mis hermanas, de volvernos a Dios nuevamente del lugar de sequedad donde estamos, la Biblia dice que podemos ser como estos árboles que extienden sus raíces hacia los manantiales de Dios. Y me hace recordar el Salmo 1, que el varón de Dios, que dice que es como un árbol sentado, ¿dónde? En las orillas del agua viva. Y Juan nos dice que dentro de nosotras pueden salir ríos de agua viva. Eso es lo que el Señor quiere. Esa es la relación íntima que el Señor quiere con nosotras, mis hermanas. Si de alguna forma yo siento que me he ido secando, que me he ido apagando, no en mi servicio con Dios, porque yo les digo, yo tengo 35 años de estar en este baile, como le digo a algunas. Por la misericordia de Dios, casi 35 años sirviéndole a Él desde que tenía 13, 14 años. Y nunca he dejado de servirle, pero muchas veces estuve apagada. Muchas veces estuve seca. Y el llamado de Dios es a florecer, a volvernos a Él. ¿A través de qué? De la palabra. Y qué hermoso, porque si usted está aquí, si yo estoy aquí, es que estamos buscando la palabra, la comunión, la oración. Hágalo personalmente en su hogar. Hágalo. Antes de cada llamado, mis hermanas, antes de cada llamado, Dios, al avivamiento de Dios, Dios preparó el corazón de su pueblo. Noé predicó 120 años antes de que viniera el diluvio. Antes de que Moisés sacara al pueblo, Dios los hizo tener la Pascua, preparó sus corazones.
Antes de que Josué entrara a la tierra prometida, Josué le dijo, santificaos porque mañana Dios hará grandes cosas con nosotros. Antes de que viniera Cristo, vino Juan el Bautista. ¿Y cuál era el llamado de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y mis hermanas, antes que el Señor mismo regrese, porque no sabemos si será mañana o pasado, tal vez el Señor venga antes que la vacuna a nuestras vidas. El Señor nos está llamando. Es un tiempo de preparación. Necesitamos prepararnos para que el Señor rompa el terreno de nuestro corazón. Si está seco, si está un poco apagado, si tal vez estamos abrazando algún pecado, si tal vez tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. El Señor dice que debemos preparar nuestro corazón. Yo quiero dejarles un desafío para esta semana. Hasta el otro martes que nos vemos. En primer lugar, ora. En primer lugar, ora. Ora, ora y ora. Y pídele al Señor, Señor, quebranta el terreno de mi corazón. Señor, quiero este año aprender a tener una relación personal contigo. Una relación fresca. Señor, ayúdame a obedecerte en los mandatos de fe o de obediencia que tú tienes para mí. Oh Señor, permite apartarme de lo que me tengo que apartar. En primer lugar, la tarea de esta semana es, de una forma honesta, vayamos al Señor para decir, Señor, quebrántame. En segundo lugar, detente un poquito. ¿Cómo corremos? Yo no sé ustedes, pero yo corro el santísimo día, todo el día, de aquí para allá, y ahora que tengo que cuidar a mi suegra y tantas cosas, no puedo ni nombrarlas, pero detengámonos un poco, seamos como el salmista que le dijo al Señor, examíname, oh Dios, en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Quiero dejarte algunas preguntas que podemos hacernos esta semana. ¿Hubo algún tiempo donde mi relación con Dios personal, mi relación íntima con el Señor era mejor que hoy? Hubo un tiempo donde yo estaba en ese primer amor, donde quería leer la Biblia, donde quería orar, donde si pecaba, confesaba inmediatamente mi pecado. Si ofendía a alguien, iba rápidamente a pedirle perdón. Si no guardaba amargura en mi corazón. Hubo un tiempo mejor que hoy. Anhelo un tiempo mejor que hoy. Si puedo decir hoy, Carito, estoy bien con el Señor. Anhelas algo mejor. Aunque el Señor te tenga que pasar por pruebas para eso, como Job. Le dices al Señor, Señor, haz lo que tengas que hacer. Sabes que esa oración a mí me da un poquito de miedo. La he orado unas cuantas veces delante de Dios. Cuando hay peticiones en mi corazón y me cuesta orarla y le digo, Señor, haz lo que tengas que hacer. Es como entregar las llaves de tu casa y decir, Señor, aquí están las llaves de toda mi vida. Si me tienes que quebrantar, si me tienes que quitar, si me tienes que llevar de este mundo, hazlo. Haz lo que tengas que hacer. Hay pecados que estoy abrazando. Habrá algo que me está estorbando, mis hermanas ahí. Habrá amargura y vamos a tener algunos estudios sobre esto este año. Habrá amargura, habrá resentimiento, habrá algo que está orgullo escondido en mi corazón que estoy abrazando y que me está estorbando. Hay relaciones que me impiden. A veces estamos con gente que no debemos estar. A veces estamos en intimidad con amigas, con mujeres que nos estorban en mi relación con el Señor. Hay temores que me detienen. Ay, pero si yo me involucro,
ay, pero si yo busco a Dios, el Señor me va a pedir esto. Y hay un temor de entregarle la vida al Señor. Hay hábitos que están estorbando para tener una relación fresca con el Señor. Y quiero terminar con esto de los hábitos, mis hermanos. La semana pasada murió un hombre que sirvió a Dios 45 años y que hace 10 días estaba predicando ahí en su página de Facebook, el hermano Jaime Murrell, un cantante con hermosas canciones de mis años, así que para las que tenemos ya años en el Señor podrán recordar esas canciones. Y una de sus canciones dice, yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Él murió la semana pasada de COVID. Y yo revisando su página de Facebook, había posteado hace 15 días esto, había puesto, esfuérzate para que las distracciones no te alejen de tu tiempo de adoración. Esfuérzate para que las distracciones no te alejen de tu tiempo de adoración. Nuestro tiempo con Dios debe ser prioridad. De eso hablaron el domingo en nuestro culto. Y esto lo digo yo ahora. Pareciera que la pandemia nos dio permiso para dar a las distracciones un lugar de prioridad en nuestras vidas. Pareciera que la pandemia nos dio permiso para poner a todas las distracciones en un lugar de prioridad sobre nuestras vidas. Mis hermanas, habrán hábitos, habrán cosas que nos estorban para tener una relación fresca con el Señor. El Señor nos llama. Entonces la tarea para esta semana, para terminar, es primero ora, luego detente y hazte alguna de estas preguntas delante del Señor. Y la tercera es busca a alguien. Tal vez la persona que te invitó, tal vez alguien que ni siquiera conoces, pero que está en este grupo, tal vez alguna amiga creyente, y solo escríbele y dile, quiero que ores por mí este año. Quiero tener una relación nueva y fresca con el Señor. ¿Orarías por mí? Necesitamos estar en comunidad orando. Mis hermanas, como yo siempre lo dije, si el Señor hubiera querido soldados solitarios, nos hubiese hecho así. Pero el Señor nos hizo con la necesidad de vivir en comunidad, de estar juntas. Ora, busca a alguien. Hoy es el tiempo aceptable para preparar nuestro corazón para una nueva relación con Él. De eso vamos a estar hablando todo el año. Vamos a estar hablando sobre áreas que debemos arreglar para tenerla. Dijo, de oídas te había oído. Mis hermanas, el hermano Jaime Murrell había predicado una vez y dijo, el día que yo muera será el día de mi graduación. Se graduó la semana pasada. Se graduó la semana pasada. Y hoy está desde los cielos, como dice Hebreos capítulo 12, como esos expectantes, como esas personas que nos están observando y dándonos ánimo a seguir adelante. Allá está Él, junto a su Señor Jesucristo, que tanto amó y al cual tanto cantó y adoró. Y ojalá que podamos terminar este año diciendo como Job, de oídas, Señor, no te conocía tanto, pero ahora te conozco más. Y quisiera que terminemos en oración este tiempo del estudio bíblico con una canción que Mari nos va a poner de nuestro hermano Jaime Murrell.
Y mientras le escuchamos, mis hermanas, que sea una oración en nuestro corazón, por favor. Mari. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús.